Saludos, me llamo Stephanie y estaré explicando dos ejercicios y algunos conceptos de cálculo proposicional o lógica proposicional, como algunos lo conocen. Comencemos con los símbolos utilizados en representación de las proposiciones. Se usan las letras P, Q, R y S. La T o el 1 para una proposición true o verdad. La F o el 0 para false o falso. La tilde se usa para decir la negación o el opuesto de una proposición. Pasos para realizar la tabla de veracidad. Hay dos pasos. Primero, determine el número de proposiciones que no se repitan. Use el 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones que no se repitan. El 2 a la n nos da el número de posibles soluciones o comprobaciones. Aquí vemos que hay dos proposiciones, por lo tanto, n equivale a 2, la cual 2 a la 2 es 4, y siempre se divide entre 2. Su resultado es 2, por lo tanto, en la primera proposición, que es P, hay dos posibles soluciones ciertas y dos falsas. Se divide entre 2 de nuevo y su resultado es 1. Por lo tanto, para la proposición Q, hay una posible solución cierta y una posible solución falsa. Ahora estaré explicando brevemente sobre los operadores lógicos. Primero, la conjunción resulta en verdadero o true si ambas proposiciones son verdaderas. Disyunción resulta verdadero con tan solo haber una proposición cierta. Exclusive OR o disyunción exclusiva. Resulta verdadero si solo exclusivamente una de las proposiciones es verdadera, no ambas. Implica, el resultado de esta proposición solo es falso si la primera proposición es cierta y la segunda es falsa. Bicondicional. Ambas proposiciones deben tener igual valor para que el resultado de la proposición sea cierta. Ahora estaremos trabajando con el primer ejercicio. P implica el opuesto de Q, conjunción del opuesto de P, exclusive OR, Q. Ya conocemos los valores de P y Q, ya que en esta proposición compuesta solamente se compone de dos proposiciones, P y Q. El opuesto de P, que si P es cierto, el opuesto es falso. Y si es falso, su opuesto es cierto. Lo mismo aplica para Q. Su opuesto de cierto es falso y de falso cierto. Ahora vamos con P implica el opuesto de Q. Sabemos que su resultado solo es falso cuando el primero es cierto y la segunda proposición es falsa. Aquí está P y aquí está el opuesto de Q. Cierto y falso. La primera es cierta y la segunda es falsa. Por lo tanto, su resultado es falso. Después, cierto y cierto. Por lo tanto, su resultado es cierto. Falso, falso. Su resultado es cierto. Falso y cierto. Su resultado es cierto. Ahora, el opuesto de P, exclusive OR, Q, es que solamente exclusivamente tiene que haber una cierta
para que el resultado sea cierto. Aquí está el opuesto de P, exclusive OR, con Q. El opuesto de P es falsa, Q es cierta. Hay un cierto, pues su resultado es cierto. Después, ambas son falsas. Por lo tanto, el resultado es falso. Aquí, ambas son ciertas, pero solamente, exclusivamente, tiene que haber una cierta para que sea cierta. Por lo tanto, esta es falsa. Y por último, una es cierta y la otra es falsa. Por lo tanto, es cierta. Ahora, tienen que la primera parte de la proposición, su resultado, conjunción, que es esta segunda parte. Ya sabemos la ley de conjunción, que ambas tienen que ser ciertas para poder ser ciertas. Ya podemos ver que solamente aquí ambas son ciertas. Por lo tanto, las primeras tres son falsas y esta es cierta. Y entonces aquí lo que hay es una contingencia que ocurre cuando hay una mezcla de ciertos y falsos en el resultado. Para el segundo ejercicio tenemos P bicondicional Q, disyunción con el opuesto de P bicondicional Q. Ya conocemos los pasos para realizar la tabla de veracidad, que P tiene dos ciertas y dos falsas. Para este caso, porque solamente estamos trabajando con dos proposiciones, P y Q. En este problema no se usa el opuesto de Q, pues no es necesario escribirlo. P bicondicional Q. Sabemos que el resultado es cierto cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor. Por lo tanto, P y Q. Aquí P es cierta y Q es cierta. Tienen el mismo valor, por lo tanto, es cierto. P es cierto y Q es falso, por lo tanto, el resultado es falso. P es falso, Q es cierto, el resultado es falso. Aquí ambas son falsas, tienen el mismo valor, por lo tanto es cierto. Lo mismo se hace para el opuesto de P bicondicional Q. Falso y cierto es falso. Falso y falso tienen el mismo valor, por lo tanto es cierto. Cierto y cierto tienen el mismo valor, por lo tanto es cierto. Falso y cierto es falso. Ahora busquemos la disyunción de P implica Q con el opuesto de P implica Q. Disyunción. Solamente hay que haber un solo cierto para que el resultado sea cierto. Aquí, cierto y falso es cierto. Falso y cierto es cierto. Aquí hay un cierto y aquí hay otro cierto. Por lo tanto, el resultado es cierto. Y como sabemos, tenemos una tautología. En lógica, ocurre cuando todos los valores finales son ciertos. Ya terminamos con los dos ejemplos. Muchas gracias.